Hola amigos de Relatos a Ciegas, nuevamente estamos aquí para llevarles nuestras historias, pero esta vez en audio relatos. Sí, nuestras historias que ya están contadas, ahora serán en audio relatos. Esperemos que les guste. No te olvides de suscribirte a este canal, darle me gusta, compartir estas historias y déjanos un comentario para saber qué te han parecido. Bueno, y sin más que decir, aquí están nuestros audio relatos. El ataque de los muertos. Capítulo 1. Él caminaba muy rápido por la calle solitaria. De vez en cuando volteaba a mirar atrás por si esos jóvenes lo seguían. Eran una pandilla que les gustaba amedrentar y aterrorizar a otros grupos de sobrevivientes. El hombre era de piel trigueña, ojos cafés claros y tristes, cabello castaño. Lo llevaba corto y peinado hacia atrás. Medía 1,80 m. Poseía un cuerpo delgado pero trabajado, pues a diario hacía mucho ejercicio. Llevaba puesto un traje militar camuflado que había encontrado en un cuartel abandonado. Las botas también las obtuvo de allí. A la derecha de su cinturón llevaba un revólver del calibre 38 y al otro lado un machete. Las manos las tenía ocupadas con un par de botellas de agua que consiguió en una casa abandonada. Mientras recorría este camino solitario, su mente se inundó de pensamientos en cómo estaría su hermana y su pequeña sobrina, en dónde estarían. Le rogaba al ser superior, si es que existía, que ellas estuvieran bien, sanas y salvas. Estaba en esos pensamientos cuando le pareció escuchar un grito a lo lejos. Se encaminó rápido hacia allá. Cuando se iba acercando había un automóvil que se estaba incendiando. Vio que estaba una niña en su interior. Inmediatamente dejó las botellas en el suelo. Buscó algo para abrir la puerta. Intentó con sus manos, pero el auto estaba muy caliente. Pensó en la forma más rápida de sacar a la niña. Extrajo el arma de su funda, le dijo a la pequeña que se agachara y se cubriera la cabeza. Luego de romper el vidrio con la culata del revólver, él ayudó a la niña a salir. Era una pequeña de unos 10 años. Se veía delgada, quizás por la falta de comida. El cabello era rubio y rizado, ojos de color miel, una piel muy blanca y de una estatura bajita para la edad que él le calculaba. Claro que se podía equivocar en eso. Iba vestida con una polera de mangas cortas y de color rosado. Tenía estampado el dibujo de un ratón. Al hombre le era familiar ese personaje de la televisión, aunque no podía recordar cuál. Los jeans de ella estaban bastante desgastados. Pudo ver que a la espalda llevaba colgada una mochila del mismo color que su polera. Ella tenía mucho miedo y se puso a llorar. El hombre la tomó en brazos y se alejaron de ahí. De pronto el automóvil explotó. La pequeña se asustó y comenzó a temblar. Él le acercó una botella con agua para que ella tomara y se tranquilizara. Le preguntó cuál era su nombre, pero antes que la niña le respondiera, escucharon unas motos que se acercaban hacia donde ellos estaban. Ambos se escondieron en una casa que estaba abandonada. Él vio que eran 3 hombres que venían en unas motos y que andaban vestidos con ropa negra. El hombre le dijo a la pequeña que no hiciera ruido porque eran saqueadores. Cuando los 3 llegaron, traían puestos unos gorros pasamontañas. Uno de ellos se bajó de su moto, miró para todas partes y luego se lo sacó, dejando a la vista su rostro. «¿Dónde vas, Miguel?», le gritó uno de los chicos al que parecía ser el jefe del grupo. «Tranquilos, me pareció escuchar una explosión por aquí. ¿Ustedes no la escucharon?», respondió el aludido. «Claro que sí, Miguel. Por eso debemos ser cuidadosos», dijo el tercer joven. Desde donde los jóvenes saqueadores estaban no podían ver el automóvil quemándose, pero sí escucharon el estallido a la distancia segundos atrás. El líder de la pandilla comenzó a caminar hacia la casa, en donde estaban escondidos la niña con su rescatador. El hombre reconoció enseguida al líder del grupo.
pues ya se había encontrado con ellos antes, cuando pasó a una gasolinera a buscar alimentos, porque tenía un tatuaje en forma de estrella en la frente. El adolescente se bajó el cierre de su pantalón y se puso a orinar. De pronto se le abalanzó un zombi que salió desde las sombras. Cuando el ser atacó al joven, uno de los amigos intentó ayudarlo, pero el otro lo retuvo. Los gritos del chico eran atroces. De pronto un aroma cobrizo inundó ese lugar. «Alejémonos de aquí. No hay nada más que podamos hacer por Miguel», dijo uno de ellos, mientras detenía a su compañero para que no cometiera ninguna tontería, y después los dos adolescentes se marcharon sin mirar atrás. Mientras el joven estaba siendo devorado por el infectado, el hombre se dio cuenta que la motocicleta le servía para escapar con la niña. La tomó de la mano y caminaron muy lentamente hacia ella. Cuando estaban por llegar, la pequeña se resbaló en un charco de sangre del muchacho. Entonces, ella comenzó a gritar. El zombi que se estaba devorando al chico se levantó para morderla, pero él fue más rápido y logró salvarla. Cuando la estaba acomodando en la moto, llegaron dos zombis, más una mujer sin sus brazos y la cara toda desfigurada. También un hombre con las tripas afuera y con sus ojos rojos. Alcanzaron a escapar de esos seres que los querían devorar. Después de llevar largos minutos arrancando en la motocicleta, el hombre le decía a la chiquita que su casa estaba cerca de ahí. Podría jugar con Vichy. Él tenía una cabaña en el bosque camuflada. Estaba cubierta con ramas a su alrededor para que no la pillaran los saqueadores. Cuando llegaron, él bajó a la niña y luego escondió la moto debajo de una carpa que tenía por ahí cerca. La peque empezó a mirar todo a su alrededor, cuando un ladrido la saltó. La niña se asustó mucho, se sentó en el pasto y se rodeó las rodillas con sus delgados brazos. Comenzó a gemir y las lágrimas le corrieron por las mejillas. La perra, que era un pastor alemán de un lomo negro y lustroso, patas cafés claras igual que el pecho y parte de la cara, orejas puntiagudas y de un gran tamaño, se acercó haciendo giros lentos alrededor de ella. La pequeña ocultaba su carita y el animal se fue aproximando lentamente. Cuando estuvo al lado de la niña, con su hocico tocó la cabeza de ella. La perrita sacó su lengua y empezó a lamer las manos de la niña. Esta alzó su carita y miró al enorme animal. Por unos segundos se vieron a los ojos. El hombre que las había estado mirando se acercó. Se sentó junto a ellas y le comenzó a contar de su vida. «Mi nombre es Renato, y en la vida de antes fui policía. La perrita que está junto a ti se llama Vichy y trabajaba conmigo. Tengo una sobrina de tu edad más o menos, y no la veo desde que comenzó esta locura». «¿La perrita era policía como tú?», le preguntó la niña. «Sí, trabajábamos juntos. Estaba entrenada para encontrar personas desaparecidas», le dijo el hombre. «Entonces podrían ayudarme a encontrar a mis papás», exclamó ella. «¿A encontrar a tus papás? ¿Qué les pasó? Cuéntame más de ti y de dónde están tus padres», le dijo él. «Mi nombre es Julia. Yo estaba con mis padres cuando esos hombres me secuestraron». Mientras la niña decía esto, acariciaba a la perrita que se había sentado junto a ella. El hombre miraba cómo la niña acariciaba a la perrita que movía la cola con alegría. Renato se quedó callado para seguir escuchando la historia que ella le contaba y cómo llegó a estar encerrada en ese automóvil. «Mis padres, cuando vieron que me estaban subiendo a ese auto, salieron corriendo detrás, pero no pudieron alcanzarlos. Yo les grité, pero uno de ellos me dijo que me callara y me apuntó con un arma. El otro le comentó que se estuviera tranquilo, ya que me necesitaban para llevarme a la granja y ponerme a trabajar con los otros adolescentes que tenían secuestrados allí». Renato, mientras escuchaba el relato de la niña, pensaba en qué debería hacer. Se le ocurrió en buscar esa granja porque quizás ahí podría estar su sobrina. A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar a sus padres, y él le puso una mano en el hombro para tranquilizarla. Vichy a la vez le empezó a lamer las mejillas con su lengua.
comenzó a correr una brisa fresca. Renato invitó a Julia al interior de la cabaña que él tenía. Cuando se dirigían hacia allá, él le dijo que mañana en la tarde partirían a buscar a sus padres y a su sobrina. La niña lo miró con un brillo especial en los ojitos. Estuvieron conversando hasta muy entrada la noche. Él le dio comida y agua para beber. También le preparó una cama de campaña, le puso sábanas limpias, un par de frazadas y un almohadón. Renato le estuvo contando algo más de su vida anterior, y ella hizo lo propio. Cuando ya era muy tarde, le dijo a Julia que ya era hora de dormir. Ella se fue a acostar en el pequeño dormitorio que él había preparado. El hombre se dirigió a un rincón del comedor. Allí tenía un baúl de madera. En él guardaba unas armas, munición y otras cosas más personales. Ya eran casi las 4 de la madrugada cuando Vichy se levantó inquieta, paró las orejas y miró fijamente a la puerta. Comenzó a gruñir y mostró los enormes dientes. Tomó una postura defensiva y empezó a dar ladridos. Renato despertó inmediatamente, se levantó y cogió su revólver. Trató de poner atención en los sonidos del exterior. Le dio una orden en susurros a la perra y ésta se cayó. El hombre se calzó las botas, sacó una linterna y se acercó a la puerta. Cuando se aprestaba a abrirla, escuchó a la niña que estaba llorando detrás de la perra. En ese momento, se escucharon los inconfundibles gruñidos de los zombies. Se acercaban a la cabaña. Por la bulla que metían, daba la sensación que no eran menos de 10. Él le hizo una seña a la niña para que guardara silencio. Acto seguido se fue a donde estaba el baúl, lo abrió, sacó unas armas y munición. Luego regresó a la puerta. La entornó lentamente para que no emitiera ni un crujido. Apagó la linterna, asomó la cabeza al exterior y aguardó a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Miró las formas que se dibujaban, los árboles, los troncos caídos y más allá unas figuras que ya reconocía. Le hizo un gesto a Vichy. Tomó a la niña de la mano. Salieron de la cabaña en forma silenciosa. Cerró la puerta detrás de él y se encaminaron al lugar en donde estaba oculta la motocicleta. Renato tomó el vehículo de 2 ruedas y le hizo un gesto a Vichy para que avanzara. Luego le dijo a Julia que se alejarían hasta estar seguros. Después de caminar por un largo trayecto y que ya no se escucharan a los zombies, el hombre subió a Julia en la moto, la encendió y huyeron a una velocidad que la perrita pudiera ir junto a ellos. Capítulo 2. Victoria y su grupo se encontraban dentro de una farmacia buscando medicamentos, pues uno de los integrantes necesitaba insulina. El lugar se veía seguro y tranquilo, no había presencia de los infectados. Sara junto a su padre de unos 50 años se encontraban vigilando la puerta principal. Ella tenía un fierro en las manos, mientras el hombre llevaba un cuchillo de carnicero. Por su parte, Victoria, el otro adulto y 2 niñas estaban registrando el interior del lugar. El curioso grupo llevaba un par de semanas juntos. Ellos se habían encontrado por casualidad fuera de un colegio abandonado. Victoria y su hija de 10 años buscaban algo de alimentos, mientras Sara, una niña pequeña, y 2 hombres salían del edificio principal del establecimiento escolar. Esa misma tarde, Victoria supo que el hombre de 1900 más edad era el padre de Sara, el otro hombre joven era el hermano de ella, y que la pequeña era la hija de la muchacha que no superaba los 20 años. También estaban tratando de hallar leche para las 2 niñas, pues llevaban un par de días sin tomar de ese alimento. El lugar estaba totalmente destrozado y había pocas posibilidades de encontrar algo, pero no tenían opciones. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que al principio no lo escuchó. Era un rumor que poco a poco iba creciendo. Una voz la sacó de sus cavilaciones. «¡Chicos! ¡Tenemos problemas!», dijo el padre de Sara. Victoria y el joven corrieron a la puerta principal de la farmacia. Lo que vieron los dejó helados. Un grupo numeroso de zombies se dirigía hacia ellos. Las 2 mujeres entraron rápidamente y tomaron a las niñas de las manos.
Se fueron hacia la parte posterior del lugar, buscando la puerta trasera. Esta se hallaba tapiada con tablones. Las dos mujeres comenzaron a luchar contra ese obstáculo. Por su parte, el papá de Sara y su hijo trataron de ocultarse cerrando lentamente la puerta para no ser vistos por esos seres, pero el joven accidentalmente pisó un vidrio en el suelo. El dolor en su pie fue enorme. Sin querer dio un grito. Esto alertó a los zombies y les hizo mirar en forma instantánea al lugar de donde vino el ruido. Automáticamente se echaron a andar hacia la farmacia. Su caminar era algo lento, pero mortal. Los integrantes de ese grupo sabían que si no, salían de allí. En unos minutos, o quizás menos, no tendrían escapatoria. Por su parte, las mujeres sacaban las tablas que tapiaban la salida posterior. Era un trabajo lento, pero cuando estaban por retirar la última, todo se precipitó. Los zombies eran torpes para caminar, pero cuando veían carne fresca, su hambre los hacía más ágiles que nunca. Varios de ellos llegaron a la puerta principal, y los dos hombres se vieron en apuros. Afortunadamente alcanzaron a cerrarla, pero uno de ellos recibió un rasguño leve en la mano. Ambos echaron el peso de sus cuerpos en contra de la puerta. Esta no resistiría mucho. El padre miraba para todos lados tratando de encontrar algo que les sirviera. Por su parte, el joven se cubrió el rasguño con el puño de la chaqueta que llevaba puesta. Solo unas gotas de sangre salieron de la herida. Los golpes de esos seres arreciaron y cuando pensaban que destrozarían la puerta, se escucharon una serie de disparos y motores de un par de vehículos. Esto le devolvió la esperanza al grupo. El padre de Sara cortó con su cuchillo la mano de uno de los infectados que metió por un hueco en la puerta, mientras el joven golpeó con un fierro la cabeza de otro que trataba de entrar por una ventana junto a él. Los disparos se incrementaron y luego de unos minutos que se hicieron eternos, el gruñido de los zombies fue disminuyendo hasta desaparecer completamente. En esos instantes, el tiempo se detuvo y los sobrevivientes que se hallaban en la farmacia se miraron sin comprender lo que había ocurrido. Segundos más tarde se abrió un boquete por una de las paredes. Una camioneta grande entró por el orificio. 3 hombres completamente armados descendieron de ella y miraron a los integrantes de ese grupo. Renato y Julia iban en la motocicleta a un ritmo que pudiera seguir Vichy. Ya llevaban recorridos varios kilómetros durante media hora. Lograron distinguir un pequeño pueblo. Se acercaron lentamente a él. El hombre disminuyó la velocidad, sacó una Glock 21 de una cartuchera y le hizo una seña a la perrita para que estuviera en guardia. «Tranquila, Julia. Vamos a inspeccionar este lugar. A la menor seña de peligro nos vamos de aquí», le dijo Renato mientras entraban por la calle principal. El lugar se veía desolado. No había ninguna señal de vida, pero un olor intenso se metía en sus narices mientras se acercaban a lo que parecía ser el centro. Vichy mostraba sus afilados colmillos, tenía las orejas apuntando al frente y la cola rígida, pero a pesar de estas señales, no emitía ni un ladrido. Se notaban sus años de entrenamiento. Cuando llegaron al frente de una farmacia, quedaron impresionados por la cantidad de zombies abatidos. Renato podía contar por lo bajo unos 12. Además, había una gran cantidad de casquillos de armas automáticas en el suelo. En una de las paredes había un gran boquete, como los que hubiera hecho un vehículo enorme. Él detuvo la motocicleta y puso un pie en el suelo. En ningún momento apagó el motor de la Garelli. Se bajó de la máquina y le dijo a la niña que permaneciera ahí. Acto seguido, le hizo una seña a la perra y ambos se encaminaron al lugar, en donde estaba la mayor parte de los muertos. Algunos de los cuerpos estaban destrozados, las vísceras esparramadas, los cráneos reventados y miembros amputados por la acción de las armas. Esta escena le produjo arcadas por lo espantoso que era. Con la Glock en una mano y el machete en la otra, se acercaron a la destruida pared. Lentamente entraron en el lugar. Tanto él como Vichy estaban alertas por cualquier cosa. La perra se detuvo de pronto.
Renato esto lo interpretó como peligro, pero el animal se puso a olfatear y agachó su cabeza. Ahí el hombre comprendió el gesto de su perrita. Lo había visto tantas veces cuando buscaban a gente extraviada. Vichy comenzó a seguir un rastro y él fue tras ella. Por unos instantes, la perra se le perdió de vista. Él se puso nervioso, pues allí estaba muy oscuro. Luego de un rato, Vichy regresó con algo entre los dientes. Era una especie de pañuelo desteñido, pero al llegar a su lado, Renato pudo distinguirlo claramente. Era una pañoleta rosada, que tenía 2 iniciales en una de las esquinas. Él sabía a quién pertenecía, pues se la había regalado a su sobrina el año pasado. Rodrigo se acercaba manejando la camioneta a la granja. Se comunicó por radio para que le abrieran el portón. Llevaba 6 personas amarradas en su interior. Eran 2 mujeres, 2 niñas, un hombre de unos 50 años y un joven de unos 25. Si ellos no hacían caso, los amenazaban con matarlos o dárselos a los zombies. Una vez que el vehículo entró en el recinto, los bajaron a todos. Los captores comentaban entre ellos: «Estas mujeres nos pueden servir para algo más que hacer las labores del campo y de la lavandería», mientras las miraban de arriba a abajo y se reían descaradamente. Después que bajaron a los 6 secuestrados, los separaron en 2 grupos, en hombres y mujeres. Los niños pequeños estarían junto a estas últimas. Aparte de las 6 personas que llegaron, había otras 20 más en el lugar. Las mujeres dormían en unas barracas, mientras que los hombres lo hacían en los establos. Rodrigo llamó por radio al hombre que se encargaba de llevar a las mujeres hacia las barracas. Ellas estaban muy asustadas. Ambas mujeres tomaron a las niñas de la mano, cuando entró un vigilante por la puerta. Rodrigo dijo al recién llegado: «Lleva a nuestras visitas al hotel que tenemos para ellas», en forma burlesca. Cuando llegaron al lugar que el hombre les señaló, encontraron a varias mujeres que habían ahí. Estaban todas demacradas y su ropa toda sucia. Él les dijo: «Esas serán sus camas», señalándoles 2 colchones todos rotos y sucios. El vigilante les tiró 2 cobijas y cerrando la puerta se marchó. Una mujer se acercó a ellas y extendiéndoles su mano, las saludó. «Yo me llamo Camila. ¿Y cuáles son sus nombres?» «Yo soy Victoria». «Y la joven es Sara con su hija Rocío. Esta chiquita mi hija, que se llama Valeria. También vinimos con otras 2 personas, pero los separaron de nosotros. Es un hombre de unos 50 años. Es el padre de Sara y de otro muchacho. Yo tengo a una niña como de su edad, pero ella no está con nosotros. La secuestraron y no sabemos quién», le dijo Camila. «¡Qué terrible!», comentó Victoria y miró a las demás mujeres y niños que había allí. Luego de unos minutos de que las pusieran en conocimiento de cómo funcionaban las cosas ahí, las ayudaron a hacer las improvisadas camas. Camila le contó a las recién llegadas en cómo ella junto a su marido fueron secuestrados por este grupo y en cómo su hija había logrado escapar, pero otros hombres se la llevaron y no la volvieron a ver. Por su parte, Victoria le relató en lo que vivieron y en que casi son devorados por un grupo de zombies al entrar a una farmacia, pues el hermano de Sara requería medicamentos, pues tiene problemas de salud, ya que tiene que inyectarse insulina. Además, necesitaban algo para que comieran las niñas. Estaban contándose lo que cada una de ellas había vivido, cuando de pronto se escucharon gritos y un gran revuelo al otro lado de la granja, en donde estaban prisioneros los hombres. Todas ellas se levantaron a la vez y los gritos iban en aumento. Varios disparos se escucharon. El nerviosismo se apoderó de todas ellas. Unos fuertes golpes sonaron en la puerta de ese lugar, mientras las carreras desesperadas aumentaban. «¡Allí está mi marido!», gritó una de las mujeres, mientras señalaba el lugar de donde se escucharon los disparos y gritos. Capítulo 3. Manuel entró a la habitación en donde estaba Juan. Allí estaba la esposa dándole de cenar. Llevaba en las manos una botella de jugo de naranja. Juan al verlo se alegró y le hizo un gesto para que se sentara en una silla que estaba junto a la cama. «Berta,
Me gustaría que nos dejaras un momento a solas, le dijo Manuel a la esposa de Juan. Ella miró a Juan, y éste asintió. La mujer se levantó de la silla y salió del cuarto, pero antes de que cerrara la puerta, Manuel la llamó. «Berta, dile a Laura que esperaremos a los muchachos para comer todos juntos». La mujer asintió y luego cerró la puerta. «Bien, Manuel. Ahora estamos más tranquilos para que me cuentes con detalles qué ocurrió después de mi accidente», le dijo Juan con una voz cansada. El amigo de Juan se acomodó en la silla y le empezó a contar todo lo que él sabía. «¿Recuerdas el asunto de las ratas?», dijo Manuel. Juan movió afirmativamente la cabeza. «El tema es que ellas se habían mutado producto de una explosión en el laboratorio del hospital en donde trabajaba Luisa. También se volvieron agresivas y transmitían una rabia que era letal. El caso es que las autoridades y organismos de salud probaron una droga para evitar los síntomas de esta nueva forma de rabia». Juan solo escuchaba las explicaciones de su amigo, el cual continuó contándole. «Estas drogas fueron peores que la enfermedad. En pocas palabras, ellas hicieron que las personas se transformaran en zombies y en el curso de un año se esparció por todo el mundo». En esos momentos entró Nahuel agitado al cuarto. «Hay que salir de este lugar. Se acerca una horda de infectados y solo en unos minutos estarán aquí», les dijo el ex policía. Renato y Julia iban por un camino de tierra siguiendo a Vichy. Esta había hallado el rastro de Valeria gracias a la pañoleta que encontró en lo que quedaba de la farmacia. Menos mal que la motocicleta era todoterreno, pues tuvieron que atravesar por campos y un riachuelo para evitar poblaciones infectadas con los zombies o por grupos de hombres que esclavizaban a otras personas. Llevaban un buen trayecto recorrido, pero tendrían que detenerse para descansar porque la noche estaba cayendo. Si fuera por él, Renato continuaría, pero tenía que pensar en la pequeña Julia. Detuvo el vehículo de 2 ruedas junto a una laguna. Había unos patos y se echaron a volar apenas sintieron la moto. Vichy se acercó al agua, pero se paró en seco en la orilla, alzó sus orejas y olfateó el aire. Renato comprobó sus armas. En el cinturón llevaba una Glock 21, una Smith Wesson del calibre 38, un machete, cruzado al frente un fusil M16 y en el manillar una mochila con munición. Él miró para todos los lados, estaba atento a los gestos de la perra. Por su parte, la niña tenía los ojos bien abiertos. Se le notaba el temor en ellos. De pronto Vichy agachó las orejas y viendo hacia dónde estaba la niña y Renato, movió su cola. Esta fue la señal para que todos se relajaran. Las mujeres continuaban encerradas en el cuarto. Todavía se escuchaban gritos, disparos y carreras al otro lado. De pronto la puerta se abrió y uno de sus captores les dijo que no le abrieran a nadie, solo abrieran si él se los decía. Ellas no dijeron nada. Inmediatamente la puerta se cerró. Victoria y Sara abrazaron a sus hijas. Camila se acercó a ellas y en un gesto maternal también las abrazó. En ese instante, la mujer que había gritado por su esposo anteriormente abrió rápidamente la puerta sin que nadie se lo pudiera impedir. Cuando ella salió, dejó la puerta abierta, pero otra de las mujeres corrió hacia ella y la empujó para cerrarla. Afuera los disparos y gritos continuaban. El miedo de los niños los hizo estallar en llantos. Camila y Victoria instintivamente cogieron unos colchones y los pusieron tapando la puerta. En ese instante, se escuchó que alguien venía corriendo a toda prisa. ¡Ábranme! ¡Ábranme!, gritó uno de sus captores mientras aporreaba la puerta. Una de las mujeres iba a abrir, pero Victoria la detuvo y negó con la cabeza. Inmediatamente se escuchó un grito de desesperación y dolor, y a la vez un gemido infernal. Renato estaba armando las ramas secas para prender una fogata, mientras Julia estaba a la orilla de la laguna con Vichy. De pronto, la perra levantó las orejas y miró al agua. «¿Qué pasa, Vichy? ¿No te gusta mojarte?», le dijo la niña mientras metía las manos al agua. En ese momento, un infectado que estaba enredado en unas ramas y que ellos no vieron, se abalanzó en contra de la niña.
El ser alcanzó a tomar a Julia de las ropas y la arrastró, pero la perra se interpuso entre ellos y lo tiró al suelo. La niña dio unos gritos y Renato corrió hasta ellos. Llevaba el fusil en sus manos, pero no podía disparar porque Vichy estaba peleando cuerpo a cuerpo con el infectado. La perra atrapó por un brazo al ser, pero no lo mordía con fuerza para no desgarrarle la carne para no infectarse, pues ya sabía lo que podía pasar si los fluidos de ese ser entraban en su cuerpo, ya que tenía la experiencia suficiente tras de un año de entrenamiento. Renato vio su oportunidad, pues Vichy se separó unos segundos del infectado. El policía apuntó con el fusil y disparó directo a la cabeza del monstruo. Manuel comenzó a organizarlos a todos. Debían de llegar al vehículo que tenían para esas emergencias. Nahuel junto a Eva sentaron en una silla de ruedas a Juan. Por su parte, Jorge y Benjamín preparaban las pocas armas que tenían. Estas eran un par de machetes, fierros con las puntas afiladas, las pistolas de los ex policías y una escopeta. Cuando estaban listos para abandonar el lugar, Manuel los llamó a todos. Escuchen bien, Nahuel junto a Eva irán abriendo camino hasta el furgón, Luisa y Berta se encargarán de la silla de ruedas, Laura llevará este fierro para cubrirlas, usted, profesora, va detrás de este grupo. En ese momento la profesora interrumpió a Manuel. Yo quiero ir junto a Jorge y Benjamín en la retaguardia. Soy más ágil que usted, Manuel, le respondió ella. El hombre alzó las cejas y miró resignado, pues no la iba a convencer, ya que la profesora era muy terca. Y por otro lado tenía razón, pues era más joven que él. Jorge se acercó a Manuel y le hizo entrega del transportador de animales, en el cual estaba un lindo gatito de color negro, el mismo que halló dentro de una camioneta hace un año atrás. Una vez que estaban organizados, se pusieron en camino. Eva abrió la puerta lentamente, miró para todos lados y salió de la casa. Tras de ella fueron abandonando el lugar uno a uno. Por ahora no se veía a nadie en la calle, pero los gemidos de los zombies iban en aumento. Caminaron unos metros hasta divisar el furgón. El vehículo se encontraba a unos 50 metros. Parecía que lo iban a lograr. Pero en ese instante, por una avenida lateral, apareció un grupo enorme de infectados. ¡Corran! ¡Se nos vienen encima!, gritó Jorge a los demás. Todos echaron a correr hacia el furgón, y cuando estaban por llegar, Benjamín tropezó con basura que había tirada. El joven se golpeó una rodilla con el cemento. Los zombies estaban por darle alcance. En instante, Nahuel y Eva abrieron fuego abatiendo a unos infectados, pero eran demasiados. A la vez Manuel corrió hasta el furgón para abrir las puertas. Jorge y la profesora ayudaron a Benjamín a levantarse, pero los seres eran demasiados para contenerlos. En ese momento la mujer les dijo que corrieran al vehículo por mientras los cubría. Benjamín quiso protestar, pero ella le lanzó una mirada severa. Ellos se echaron a correr, y escuchaban cómo esa mujer valiente insultaba y maldecía a esas criaturas, mientras Nahuel, Eva y Manuel disparaban a los que más podían. Justo cuando estaban por subir al furgón, oyeron un grito espantoso. Todos fijaron sus miradas en aquella mujer. Le habían arrancado un trozo de carne de un brazo. Luisa y su madre lanzaron un grito de horror. Renato, después de ese desagradable encuentro en la laguna, decidió marcharse de allí. Pero cuando cogió la motocicleta se dio cuenta que ésta tenía el estanque vacío. Sin mayores cuestionamientos, él le dijo a Julia que de ahora en adelante tendrían que caminar, pero lo harían al ritmo de ella. Se echaron a andar. Renato iba abriendo la marcha. La niña caminaba detrás de él, y Vichy cuidaba la retaguardia. Hay algo que me gustaría saber. Cuéntame, Julia, ¿cómo quedaste sola encerrada en ese auto? Como te dije antes, esos hombres me secuestraron y me llevaban a una granja, pero se detuvieron allí para coger comida y agua. No se veía a nadie en ese lugar, y por eso me dejaron sola. Pero con las puertas aseguradas, pasó un largo rato hasta que el motor del vehículo se calentó y se comenzó a incendiar. Luego llegaste tú. Después de ir un largo rato caminando y charlando, se escucharon unos gritos de auxilio.
Vieron correr hacia ellos un par de personas, y Renato se adelantó para asegurarse que no representaran peligro. La perra se puso a ladrar y adoptó una posición de defensa. Los extraños se detuvieron en seco y levantaron las manos en señal de rendición. Uno de ellos llevaba una de las manos vendadas. Capítulo 4. Luego del ataque a la profesora trataron de rescatarla, pero ella con un último aliento les gritó que se fueran y les recordó lo que tenían que hacer. Se miraron, pero nadie quería llevar a cabo la misión, hasta que Nahuel tomó la dolorosa decisión. Alzó su revólver y lo apuntó a la cabeza de la mujer. Apretó los dientes, y por unos segundos sus ojos se encontraron con los de la profesora. Ella asintió y el hombre jaló el gatillo. El estruendo del disparo se quedaría grabado en cada uno de ellos para siempre. Sin saber cómo, el vehículo en cosa de unos instantes se vio rodeado de los zombies. Comenzaron a golpear las ventanillas del coche. Algunos se pusieron nerviosos y le gritaban a Nahuel que arrancara pronto. Este así lo hizo y la máquina rugió. Al principio la furgoneta se movió lentamente, pero poco a poco ganaba velocidad. Se llevó a unos infectados por delante, los aplastaba y las ruedas pasaban por sobre los cuerpos putrefactos. A otros simplemente los echaba a un lado. Roberto y su gente finalmente pudieron acabar con los 2 infectados que se habían colado al recinto. Claro que perdieron a uno de sus hombres entre las garras de esos seres. También murió uno de los cautivos que tenían y debieron dispararle a otro que fue mordido. Lo que más lamentaba el líder de ese grupo era que 2 prisioneros lograron escapar entre toda la confusión que se produjo, pero ya los buscaría una vez que todo estuviera en orden y restablecidas las medidas de seguridad de la granja. «Rodrigo, quiero que te asegures de la zona en donde están las mujeres», le dijo el hombre a su mano derecha. El aludido asintió y con un rifle en las manos se fue hacia ese lugar. Por su parte, Camila, Victoria, Sara y las demás mujeres junto con los niños todavía estaban asustados por lo que escucharon y por los gritos del hombre que aporreaba la puerta. De pronto la puerta fue abierta de unos golpes, los colchones cayeron al suelo, las mujeres se sobresaltaron. Rodrigo junto a uno de sus secuaces entraron en el cuarto portando armas, pasaron por sobre los colchones y las miraron. «Tranquilas, mis chicas, somos sus caballeros cruzados», les dijo Rodrigo mientras se reía. «Ahora las trasladaremos por esta noche al comedor. Allí dormirán más protegidas». Mientras decía eso, miraba a Sara con deseo. Cuando las sacaron del cuarto, pudieron ver un cuerpo tirado junto a la puerta. El cadáver tenía trozos de carne arrancados y mucha sangre alrededor. Todas sufrieron de arcadas, pero alcanzaron a cubrir los ojos de los niños para que no miraran ese espectáculo. Dentro del vehículo casi todos iban llorando y los que no tenían a lo menos el rostro desencajado, pues lo que acababan de vivir era impactante y doloroso. Benjamín parecía ser el más afectado, pues, por un lado se sentía culpable, ya que si no se hubiera tropezado, la profesora no habría tenido que cubrir la huida de Jorge y él. Por otra parte, Nahuel y Eva se sentían responsables por la seguridad del grupo, ya que eran los que tenían más experiencia en el uso de armas de fuego. Todos se culpaban por algo. Manuel por no asegurarse que todos tuvieran las protecciones puestas. Jorge por no quedarse cubriendo la retaguardia en lugar de la profesora. Luisa por estar embarazada en estas circunstancias. Juan por ser una carga para el grupo. Y así cada uno de ellos buscaba un motivo para sentirse peor. Nahuel se prometió que se aseguraría que cada uno tuviera las protecciones puestas en todo momento, que no faltara la munición, los alimentos, de conseguir mejores armas y de encontrar un lugar más seguro. Ya llevaban más de media hora recorriendo caminos rurales para evitar las grandes ciudades cuando Eva distinguió una casa entre unos pinos. «Miren allí», dijo la mujer, a la vez que apuntaba hacia la casa. El vehículo que era conducido por Nahuel comenzó a disminuir la velocidad. Prudentemente el hombre apagó el contacto para escuchar mejor el entorno por un lado
y por otra parte no quería anunciar su presencia a los que estuvieran cerca. «Creo que deberíamos registrarla», acotó Eva. En forma instintiva, la totalidad del grupo miró a Manuel, quizás por ser el con más edad, o por haber vivido solo en las calles un buen tiempo, y que supiera que hacía falta para estar seguros. «Esta vez lo haremos bien, nada de hacerse los héroes, y solo iremos 3. Los demás se quedarán dentro del vehículo», dijo Manuel en forma fuerte y clara. Nadie lo contradijo, solo asintieron en silencio. El hombre le dijo a Eva y Nahuel que lo acompañaran mientras deslizaba la puerta lateral de la furgoneta. Renato registró a los 2 hombres mientras Vichy lo cubría. Por su parte, Julia se mantenía a una prudente distancia. «¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?», preguntó Renato. «Mi nombre es Francisco, y este es mi hijo Javier. Venimos escapando de unos hombres que nos mantenían prisioneros en una granja a un par de kilómetros», le respondió el individuo que tenía más edad mientras continuaban con las manos alzadas. Renato miró de soslayo a Julia y le hizo una seña a la perra. Esta se puso detrás de los 2 hombres. «¿Qué te pasó en la mano?», inquirió el expolicía. «Se cortó con un vidrio», dijo el padre. «Le pregunté a él», dijo Renato mientras señalaba al joven con su arma. «Es como dice mi padre. Me hice una herida con un vidrio». Luego que los hubiera registrado bien, les dejó que bajaran las manos, pero no les quitó los ojos de encima. «Quítate esa venda», le ordenó Renato al joven, luego que Vichy se sentara detrás del muchacho. «¿Por qué?». «Es solo una herida por un vidrio», respondió Javier. «Si eso es verdad, no tendrás problemas en que mire esa herida. Ahora, si no me la quieres mostrar, es porque estás mintiendo», le replicó Renato. Javier miró a su padre y éste le dijo que hiciera lo que ese hombre le pedía. El joven obedeció a regañadientes, pero no tenía otra opción, y comenzó a sacarse la venda. A todas las mujeres las ubicaron en el comedor de la granja. Con ellas también dejaron a los niños. El tal Rodrigo les dijo que solo pasarían esa noche ahí, por mientras tenían que acomodarse lo mejor que pudieran. Las 3 mujeres se sentaron, juntas en el suelo, mientras a las niñas las acomodaron en un par de sillas. Miraron para todas partes para ver si encontraban a la mujer que arrancó del cuarto mientras ocurría el ataque y tiroteo. No la distinguieron por ninguna parte. Uno de los secuestradores las miraba permanentemente. «Ese hombre me pone nerviosa», les dijo Sara en voz baja. «Todos deberían ponerte nerviosa, pero el peor es ese Rodrigo», respondió Camila. «Cuéntame, Camila, ¿cómo llegaste aquí?», intervino Victoria. «Yo, junto a mi marido, mi hija y otros amigos, buscábamos provisiones en un supermercado. Estábamos registrando una bodega cuando los sentimos llegar», contaba Camila. «¿Te refieres a estos hombres?», preguntó Sara. «No me refiero a ellos. Hablo de los zombies. No sé cómo rodearon ese lugar. En cosa de minutos no teníamos a dónde ir, y segundos después llegaron estos tipos, como siguiendo a los infectados. Fue en esa situación, cuando una vez acabaron con esas cosas, nos secuestraron a mí y a mi marido», contaba la mujer con pena. «¿Y solo andaban ustedes 2 con su hija?», preguntó Victoria. «No. Aparte de mi hija andábamos otras 4 personas, pero nos dividimos para buscar más rápido. Nosotros 3 quedamos en el súper. A mi hija no la vieron, y cuando ella iba a pedir ayuda a nuestros amigos, aparecieron 2 hombres en la parte posterior del local, y se la llevaron. No pudimos hacer nada porque estos de aquí nos apresaron», les dijo Camila y rompió en llantos. «¿Los que se la llevaron no son de este grupo?», inquirió Victoria. Camila negó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. «Además, no sé qué ha pasado con mi marido. Él estaba en donde fue el tiroteo», agregó la mujer. «Mi papá y mi hermano creo que también estaban ahí», dijo Sara sollozando. En esos momentos un guardia se acercó al grupo, miró a las 3 mujeres y le dijo a Sara que se levantara y fuera con él. Victoria hizo el ademán de intervenir, pero el hombre
Le apuntó con una pistola y le dijo que se callara, pues la cosa no era con ella, que si intentaba algo, su pequeña sufriría las consecuencias. El hombre, que se llamaba Daniel, le volvió a decir a Sara que se levantara y lo siguiera. La joven se paró lentamente hasta quedar frente al tipo. Capítulo 5. Manuel, Eva y Nahuel caminaron lentamente hacia la casa, mientras los demás permanecían en la furgoneta. El lugar estaba rodeado por frondosos pinos y arbustos. A primera vista la casa parecía estar abandonada, pero no había que confiarse. Nahuel estaba encabezando el grupo. Llevaba un cuchillo en las manos, pues no quería meter ruido. En segundo lugar iba Eva. Ella tenía un machete. Y al último estaba Manuel. Él cargaba con un palo. Cuando estaban por llegar a una puerta lateral, Eva le tocó el hombro a Nahuel, pues le pareció escuchar algo. Este la miró y con un gesto los hizo detenerse. Se quedaron atentos a cualquier ruido que escucharan. «Son los gritos de una mujer, y creo que pide ayuda», les dijo Eva. Sin la menor prudencia, los dos hombres se echaron a correr hacia la puerta y la abrieron de golpe. Al entrar se encontraron a dos jóvenes que tenían atada y medio desnuda a una chica de unos 18 años. Ellos estaban a punto de violarla. Uno de los jóvenes tenía los pantalones a media pierna, mientras que el otro tenía un cuchillo en las manos con el que rozaba la piel de la muchacha. Ambos adolescentes se vieron sorprendidos por los intrusos. Eva se echó sobre uno de ellos y con rabia le propinó una patada entre las piernas. El otro chico se hizo a un lado y le dio una puñalada a la mujer policía. Después de todo el desastre que se produjo por el ataque de los infectados, a Óscar, Matías y a otros dos prisioneros los llevaron a reparar una cerca. Estaban siendo vigilados por uno de los guardias a cierta distancia. «Me gustaría decirte algo, Matías», le dijo Óscar en voz baja. El aludido solo se limitó a alzar las cejas y mirar de reojo al guardia. «Tengo ganas de fugarme de aquí. Me quiero llevar a mi esposa, como tú sabes. Tengo que hallar a mi hija», añadió el profesor. Matías asintió con un movimiento de cabeza. «Quiero que le entregues esta nota a Camila, como tú trabajas en los huertos», dijo Óscar mientras le daba un papel a su amigo en forma oculta para que no lo viera el individuo que los vigilaba. Cuando Daniel tomó de uno de los brazos a Sara, la joven sufrió un desvanecimiento y cayó al suelo. Todos miraron en dirección de ellos. Camila y Victoria se apresuraron en levantarse para ayudar a la muchacha. El otro guardia que estaba vigilando preguntó qué pasaba. Daniel le respondió que no era de su incumbencia y les ordenó a las dos mujeres que levantaran a la joven. La hija de Sara se puso a llorar, pero Valeria la trató de tranquilizar. Victoria y Camila, con la ayuda de otras mujeres, pusieron a Sara sobre un colchón que estaba en un rincón. Daniel, sin decir nada más, salió del lugar y dio un fuerte portazo. Jorge se estaba poniendo intranquilo, pues sus amigos se estaban demorando a su gusto demasiado. Se bajó de la furgoneta e hizo el ademán de ir hacia la casa. «¿Dónde vas, Jorge? Recuerda lo que nos dijo Manuel», le recriminó Berta. También Luisa le dijo lo mismo. El joven las miró y se volvió a subir al vehículo. Por otra parte, Laura consolaba a su hijo Benjamín. El muchacho seguía afectado por lo que ocurrió con la profesora. «No te culpes, hijo. Ella sabía a qué se arriesgaba. Se sacrificó por todos nosotros». Mientras Laura decía esto, lo miraba a los ojos. Luego que Javier se sacara la venda, quedó al descubierto el rasguño que había recibido. «Me mentiste. Dijiste que había sido por unos vidrios». «Pero mi perra te detectó», le increpó el ex policía. Renato lo encañonó, pero antes de que disparara, el papá del joven intervino. «No dispare. Le voy a contar todo. Y esta vez, toda la verdad», le dijo Francisco mientras se ponía delante de su hijo. A la vez Vichy adoptaba una postura de ataque. «Solo tendrá una oportunidad, y si esta vez miente lo voy a saber y lo van a lamentar», respondió Renato sin dejar de apuntarles. Nahuel sacó rápidamente su pistola y disparó en contra del joven que tenía el cuchillo. El impacto fue limpio y dio de lleno en el pecho del atacante. Por su parte,
Manuel le dio un golpe en la cabeza al individuo que tenía los pantalones abajo. Nahuel corrió hacia su compañera para ver en qué estado se encontraba. Por otra parte, Manuel se acercó a la adolescente atada. «Tranquilo, todavía no me voy a morir», le dijo Eva mientras se tocaba el costado con una mano y hacía una mueca de dolor. «No es el momento para ponerse graciosos», le recriminó el policía. Ella miró hacia donde estaba la adolescente. Manuel la estaba desatando y ayudándola a levantarse. Eva desvió su mirada a los cuerpos de los jóvenes. Algo le llamó la atención. En la frente de ambos había un tatuaje en forma de estrella. El guardia que estaba cuidando a las mujeres llamó a Camila y le dijo que era la hora de preparar la cena, que todo ya había pasado y que su jefe tenía hambre. La mujer le avisó a Victoria y a Sara que recién había despertado, tenía que preparar la comida y pronto volvería. Camila salió del comedor y se encaminó rumbo a la cocina. Se encontraba por llegar cuando un hombre la abordó. «Cami, te traje las papas para la comida», y le entregó una cesta. «Gracias, Matías, pero quedaban papas en la cocina», le respondió ella. El hombre miró para todos lados y al ver que nadie los vigilaba, le hizo entrega de un papel doblado muy pequeño. Acto seguido se dio la vuelta y se retiró. Ella miró muy extrañada el papel, pero lo ocultó entre las papas. Luego siguió camino a la cocina. Renato miraba fijamente a los dos hombres. No podía creer lo que le habían contado. Él no era médico ni científico, pero comprendía la importancia de lo que le acababan de decir. Francisco le dijo que era doctor, especialista en neurología, que él junto a sus 2 hijos y a una nieta de 3 años lograron subsistir durante todo este tiempo. También en cómo unos saqueadores los secuestraron para esclavizarlos, en lo que ocurrió en la granja en donde estaban retenidos, y en cómo pudieron huir durante el ataque de unos pocos zombies. Los 3 hombres, Julia y Vichy, estaban sentados alrededor de una pequeña hoguera. Renato, con tantos años de experiencia en la policía, de tantos interrogatorios, sabía cuando alguien le mentía con mirarlo a los ojos, los gestos de expresión de la cara, los movimientos de las manos, y por eso le daba crédito a lo que le contaba Francisco. El médico continuó con su historia. En varias oportunidades estuvimos a punto de ser comidos o infectados por esas cosas. En uno de esos ataques mi hijo fue mordido en una pierna. Le hizo un gesto a Javier para que mostrara la herida. El joven se subió la pernera del pantalón y mostró dicha herida. La marca se encontraba justo debajo de la rodilla. Ahora solo era una cicatriz en forma de media luna, pero se podían ver aún la huella de los dientes. Renato acercó la cabeza para poder mirar mejor. Efectivamente, la herida ya estaba cicatrizada y solo parecía un desagradable recuerdo. El ex policía miró con cara de interrogante al médico. «No soy un experto en esta pandemia, pero por lo que mis conocimientos me permiten saber, Javier tiene inmunidad a esta infección. Claro que se tienen que hacer estudios más profundos, y si usted cree que es solo coincidencia, le demostraré lo contrario», le dijo Francisco mientras le abría la camisa a su hijo. El joven presentaba varias cicatrices en distintas partes, en el pecho, el estómago y en la espalda. Jorge entró corriendo al lugar de donde creyó vino el disparo. Allí vio a Nahuel junto a Eva. Esta se encontraba recostada en el suelo. Tenía una mancha de sangre en un costado. También descubrió que Manuel estaba ayudando a incorporarse a una jovencita de unos 18 años. Pero lo que más lo impactó fue que habían 2 cuerpos tirados en el piso. Uno de ellos presentaba un orificio en el pecho. Camila estaba preparando la cena. Se acordó de repente de la nota que le dio Matías a escondidas. Miró a su alrededor y comprobó que solo había otra mujer allí. Disimuladamente, sacó el papel y lo desdobló y leyó su contenido. «Amor, pronto estaremos juntos. Estoy preparando un plan de fuga junto a un par de amigos. Saldremos luego de aquí y buscaremos a nuestra Julia». A Camila se le nublaron los ojos de la emoción, pero también de miedo. Capítulo 6.
Luego que Jorge junto a Nahuel enterraron los cadáveres de los 2 adolescentes que intentaron violar a la joven, terminaron de revisar el resto de la casa. El lugar era grande y relativamente cómodo. Por su parte, Eva fue atendida por Luisa. La herida no era profunda gracias al chaleco antibalas que la mujer llevaba puesto. Solo le quedaría una cicatriz superficial en el costado. Por lo demás se encontraba bien. La noche ya había caído, y Manuel junto a todos decidieron pasarla en esa casa. Eso sí, se repartieron para hacer guardia y no ser sorprendidos por los zombies o por grupos de humanos violentos. El primer turno lo haría Nahuel con Benjamín. Subieron al segundo piso para tener una mejor visión. El policía quiso hacer guardia con Benjamín para poder hablar con él, para que se pudiera desahogar y estar más tranquilo. Oscar junto a Matías y a otro hombre estaban planificando cómo lo harían para escapar de las garras de sus secuestradores. Ya era muy tarde. La oscuridad era absoluta. El guardia que vigilaba el granero en donde estaban encerrados estaba roncando. Media hora más tarde, cuando ya tenían todos los detalles del plan listo, Oscar le entregó un papel doblado a Matías para que al día siguiente se lo diera a su esposa. «Ya tengo un par de armas que encontré tiradas después del ataque», le dijo Oscar a los 2 hombres. «Muy bien, yo me encargo de nuestro amigo», le respondió Matías mientras miraba hacia la puerta. Renato miraba a uno y a otro hombre. No daba crédito a lo que ese médico le contó. Además, también le dijo que estuvo junto a ellos una mujer llamada Victoria y su hija, una niña de 10 años que llevaba por nombre Valeria. La pequeña siempre decía que tenía un tío que era policía y le gustaba jugar con su perra que se llamaba Vichy. Él preguntó más detalles sobre ellas, pues tanta coincidencia no podía ser posible. Cuando Francisco le dio más detalles, el policía estuvo seguro. Por fin tenía una razón para seguir. Tanto tiempo que las buscó y ahora finalmente las podría volver a ver y abrazar. Renato, por su parte, les contó que tenía una hermana llamada Victoria y una sobrina que tenía el mismo nombre de la niña que le describieron. Todos se miraron en forma interrogativa y el policía les dijo finalmente: «Mañana iremos a buscarlos a todos, a mi hermana y mi sobrina, y a su hija con su nieta». Camila estaba acostada junto a Sara y a Victoria. Buscó el momento propicio para comentarles sobre la nota. Cuando solo se escuchaban las respiraciones de todas las mujeres que dormían, se giró. «¿Qué te pasa, Camila? ¿No puedes dormir?», preguntó Victoria. «Tengo algo que decirles. Mi esposo y yo nos vamos a escapar de este lugar. Él está haciendo un plan de fuga. Tenemos que hallar a nuestra Julia», respondió la aludida. «Yo también me quiero ir de aquí. ¿Podemos escapar con ustedes?», le dijo Victoria. Camila quedó sorprendida por esa petición. Le dijo que le iba a preguntar a su marido y que mañana le respondía. Sara también le señaló que quería escapar, pues ya había sabido que su papá junto a su hermano fueron los que se fugaron en el ataque. Renato terminó de apagar la fogata. Ya habían tomado desayuno, mientras Francisco con su hijo se preparaban con municiones. Julia, por recomendación de Renato, se ponía un chaleco antibalas sobre su camiseta rosada favorita. En los brazos se amarró unas mangas de cuero que le sacaron a una chaqueta destrozada mientras Vichy la miraba. Ya estaba aclarando y el sol tímidamente se asomaba en el horizonte. Luego que todos estuvieran listos, comenzaron lo que sería su más importante búsqueda. Manuel, luego de terminar su guardia, bajó a la cocina para tomar algo. Jorge le había dicho que en un cajón del mueble había un poco de café que halló Laura durante la noche. El hombre se puso a buscar entre los cajones y fue cuando descubrió algo inesperado. Corrió a llamar a todos los demás. Él estaba emocionado y mostró su hallazgo. Se giraron a ver el motivo de los gritos de Manuel. Al descubrirlo, abrieron los ojos al máximo. «¿Crees que todavía funcione?», preguntó Berta. Eva se adelantó a los demás. Le arrebató a Manuel de las manos el radiotransmisor que traía. Era un aparato de los mismos que usaba la policía o los militares. Ella revisó en primer lugar si tenía baterías. Luego que comprobara que sí las tenía,
Lo encendió y comenzó a girar una de las perillas en forma lenta para escuchar alguna señal. Una voz se escuchó al otro lado. Parecía ser una mujer que decía que estaba en una zona segura y luego se cortó la comunicación. La joven se encontraba en la cocina preparándose un café con un trozo de pan. En esos instantes entró Benjamín. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Estás más tranquila luego de tu mala experiencia con esos tipos?, le preguntó Benjamín. Sí, gracias, pero no quiero hablar de aquello, respondió la chica. Muy bien, Sofía, no te molesto más con ese tema, dijo el muchacho. ¿Y qué es ese alboroto en el comedor?, preguntó Sofía desviando la conversación. Lo que ocurre es que encontraron un transmisor, de esos que ocupa la policía, y alguien les respondió. Le dijo Benjamín entusiasmado. Tus amigos tienen que tener cuidado, pues hay unos hombres que secuestran a personas para usarlas como esclavos. Le respondió ella. ¿Cómo sabes eso tú?, preguntó él. Sofía comenzó a contarle por todo lo que había vivido, en cómo se escapó de la granja de sus abuelos luego que ellos se transformaron en zombies, en que estuvo varios días vagando por el campo, hasta llegar a un pueblo, que allí vio como unos tipos echaban dentro de una camioneta a unas personas, y que entre ellas había unas niñas pequeñas. Les gritaban que los iban a llevar a una granja a trabajar, y si no los obedecían, serían alimento para los infectados. Luego de eso, se fueron en la camioneta, y después de un rato, cuando yo estaba por salir de mi escondite, escuché el ruido de una motocicleta. ¿Y tú sabes dónde está esa granja?, preguntó ansioso Benjamín. Camila estaba en la cocina preparando el desayuno para sus captores. En ese momento entró Matías con una canasta con huevos. El hombre se acercó disimuladamente a ella y le entregó un papel doblado sin que nadie se diera cuenta. Camila se guardó la nota entre las ropas. Luego siguió preparando el desayuno. Renato, Julia y los demás iban caminando por entre los arbustos junto al camino principal. Ellos evitaban la carretera asfaltada para no ser vistos. Trataban de hacer el menor ruido. Justo en esos momentos, la pequeña Julia dio un grito de susto al ver una figura en el medio de un maizal. ¿Qué pasa, Julia?, preguntó Javier. Allí hay un infectado, le dijo la niña. Todos se giraron hacia donde la niña había señalado. Renato fue el primero en reírse, y luego lo acompañaron los demás. Julia no comprendía a qué se debían las risas y miró interrogativamente. Tranquila, Julia, no nos reímos de ti. Eso que tú ves ahí es solo un espantapájaros, le dijo Renato. ¿Un espantapájaros? ¿Y qué es eso?, preguntó la niña. Es una figura de paja y palos que fabrican los granjeros para espantar a los pájaros del maizal para que no se lo coman, agregó Francisco. Luego de unos momentos mirando a esa figura, continuaron su camino. Después de salir de la cocina, Camila se dirigió al cuarto, en donde estaban Sara y Victoria. Cuando entró, cerró la puerta tras de ella, pues había un guardia vigilando a unos pocos metros. La mujer, al comprobar que estaban solas, sacó el papel de entre sus ropas y procedió a leerlo. Camila, nos vamos a juntar esta noche a las 10. Estaremos en la zona de los gallineros. Vamos a estar Matías, Samuel y yo. Tenemos algunas armas. Trata de salir sin que se den cuenta. Te amo mucho y vamos a estar juntos, Oscar. Luego de leer el papel, ella le contó a Victoria y a Sara lo que decía la nota. También les dijo que se prepararan para acompañarla. «Tienes que destruir ese papel», le dijo Victoria, mientras señalaba la nota que Camila tenía entre sus manos. Ella miró extrañada el papel como si lo hubiera visto por primera vez. Victoria se lo arrebató al ver que no reaccionaba. Hizo una bola con la hoja. Sin que nadie se lo esperara, se lo metió a la boca y se lo comió. Sofía salió del comedor luego de unos minutos. Había estado escuchando cómo Nahuel y Manuel trataban de comunicarse con la radio que hallaron con un grupo de sobrevivientes. Ellos dijeron que estaban en una zona segura a varios kilómetros de allí. Las líderes eran unas ex policías. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué saliste?», le preguntó Benjamín. La adolescente dio un pequeño sobresalto, pues no escuchó al joven llegar.
Estaba pensando en mis abuelos, le respondió ella. Quiero proponerte algo, dijo él de improviso. ¿De qué se trata?, preguntó Sofía con curiosidad. Esta noche quiero que me acompañes hasta esa granja de la que me hablaste. Yo no sé dónde está exactamente, solo tengo una idea, le respondió la chica. Solo iremos a mirar, no nos meteremos en ella. Seremos prudentes. Creo que en ese lugar tienen a un amigo. En la otra vida era mi profesor. Él, junto a su mujer y a su hija pequeña, estaban junto a nosotros hasta que unos hombres los secuestraron, le decía Benjamín tratando de convencer a la joven. ¿Y no le diremos nada a los demás?, preguntó Sofía. Por ahora no. Solo echaremos una mirada. Luego que confirme mis sospechas les contaremos, agregó Benjamín mirándola con un destello de súplica. Ella lo observó por unos segundos. Luego asintió con un movimiento de cabeza. Capítulo 7. Benjamín y Sofía esperaron hasta que oscureciera para dirigirse a la granja en donde tenían supuestamente secuestrados a Oscar, su esposa, y a la pequeña Julia. Una vez que todos estuvieron dormidos, salieron sigilosamente sin que la persona que estaba de guardia los viera. La noche estaba cerrada, pues, durante la tarde, se había nublado. Una brisa tibia precedía a una inminente lluvia. Ambos caminaron por un sendero que encontraron a unos metros de la casa. Luego de unos 30 minutos, hallaron una carretera asfaltada. Ella le señaló seguir a lo largo de ese camino. Vichy levantó las orejas al escuchar el crujido de unas ramas. Puso sus sentidos alerta. Renato se dio cuenta de la postura de su perra. Tanto tiempo trabajando con ella le enseñó cómo descifrar hasta el movimiento de la cola de su compañera. Le hizo una señal a los demás para que detuvieran la marcha. Con uno de sus dedos apuntó a Vichy para que la miraran. Luego les indicó que apagaran las luces de sus celulares. Todos se resguardaron tras de unos árboles. Fue allí que escucharon en primer lugar el arrastrarse de unos pies y luego los gemidos de unos infectados. El terror se hizo presente en la cara de la pequeña Julia y de Javier. Por su parte, Renato junto con Vichy estaban más acostumbrados a estos encuentros. ¿Qué haremos?, preguntó Francisco. Aguardaremos a que pasen de largo. Y si nos ven depende de cuántos sean. ¿Los liquidamos o salimos corriendo?, dijo el policía en un susurro. ¿Pero y la niña?, volvió a preguntar Francisco. Usted la toma en brazos y corren hacia las hierbas altas. Vichy los protegerá. A esos seres les cuesta caminar entre el bosque, le respondió Renato, mientras le indicaba a dónde tenía que arrancar. Lamentablemente para ellos, los zombies de alguna manera los habían escuchado. Giraron sus putrefactas cabezas y se echaron a caminar hacia el lugar a donde estaban escondidos. Uno de los 3 zombies se enredó en unas ramas. Los otros 2 continuaron su recorrido. Javier estaba tan nervioso que accidentalmente jaló el gatillo de su arma. El disparo fue amplificado por el silencio y el bosque. La bala rebotó en la tierra sin darle a nadie. Oscar se levantó lentamente del piso. Se percató que sus amigos ya estaban despiertos. Solo se escuchaba la respiración de los que dormían. Samuel y Matías se acercaron gateando. ¿Están listos?, preguntó Oscar. Ambos amigos respondieron afirmativamente. Luego se dirigieron en silencio hacia la puerta. Ya sabían qué tenía que hacer cada uno de ellos. Matías sacó de entre sus ropas una cuerda de guitarra y la puso tensa. Por su parte, Samuel tomó la manilla de la puerta. No tenía llave, pues le había puesto unos chicles para que la cerradura no funcionara. Camila estaba nerviosa. Sabía que lo que pasara ahora sería crucial para ella, su marido y la pequeña Julia. Trató de controlar la respiración y miró a Victoria. Esta asintió con la cabeza y tocó en el brazo a Sara. Era la señal para iniciar el plan. Sara se levantó del colchón y caminó lentamente con temor hacia la puerta. Victoria cogió una pata de una silla de madera que había ocultado en un rincón. Camila preparó el cuchillo que robó de la cocina sin que los secuestradores se hubieran dado cuenta. Ella rogaba por no tener que usarlo.
pero si hacía falta lo haría si Victoria no lograba aturdir al guardia. Sara golpeó suavemente la puerta. Pasaron unos segundos y una voz preguntó al otro lado qué querían. «Hola, Daniel, soy Sara. Quería saber si tenías un cigarrillo que me dieras». Las tres mujeres se pusieron nerviosas al pasar los segundos y que la puerta no se abriera. De pronto se escuchó unas llaves introduciéndose en la cerradura. Una voz le dijo que se alejara un poco. Ella obedeció y la puerta se abrió. El hombre asomó su cabeza, miró brevemente el interior del dormitorio sin darse cuenta en que faltaba una de las mujeres en su colchón. El disparo los pilló a todos desprevenidos. Por unos instantes se congelaron y bastó para que los zombies se les vinieran encima. Renato evitó a uno de los seres dando un giro de su torso y luego le propinó una patada. El otro infectado atacó a Julia, que estaba paralizada. Francisco se arrojó en contra del ser, pero no pudo evitar que éste mordiera a la niña, que dio un grito. Benjamín y Sofía alcanzaron a caminar unos metros cuando escucharon primero un disparo y luego un grito. Parecía ser el de una niña. Ambos echaron a correr en dirección del escándalo. Al llegar al lugar se encontraron con una escena macabra. Samuel giró la manilla, abrió la puerta lentamente, pues se escuchaban los ronquidos del guardia que los vigilaba. Matías asomó la cabeza y al comprobar que el hombre dormía, le hizo un gesto a sus amigos. Los tres abandonaron el cuarto, y cuando Matías estaba casi junto al secuestrador, sonó un disparo a la distancia. Daniel miró de arriba a abajo a la joven. Con los ojos se la comía. Le hizo una seña para que saliera de la habitación. Ella se puso tensa, y cuando creía que el hombre cerraría la puerta, se oyó en la lejanía un disparo. Manuel estaba en el segundo piso vigilando por una de las ventanas. Le pareció escuchar un disparo en algún lugar del bosque. Cuando creía que ese sonido era producto de su imaginación, entró al cuarto Nahuel seguido por Eva. ¿Escuchaste ese disparo?, dijo el policía. Eva y Manuel asintieron a la vez, pensando a que Nahuel le había preguntado a cada uno en particular. «Sí, ¿hacia dónde fue?», inquirió Eva. «Creo que fue en el bosque, pero no estoy seguro», respondió Manuel. «Quiero que los reúnas a todos», le pidió Nahuel a su compañera. Esta afirmó con la cabeza y salió del cuarto. Vichy saltó sobre el infectado que estaba mordiendo en el brazo a la pequeña. Ambos rodaron una vez que el ser la soltó. Renato actuó rápidamente y con la culata de su fusil destrozó la cabeza de uno de los muertos vivientes. Francisco socorrió a la niña y encendió la luz de su celular. Miró el brazo de ella. La manga de la chaqueta que se había puesto seguía intacta. Los dientes del infectado no lograron atravesar el cuero de la misma. Javier salió de su espanto cuando vio a la perra luchando con ese ser. Elevó la pistola y trató de apuntar al monstruo. Y justo se escuchó un segundo disparo. Todos miraron hacia donde vino el sonido y vieron a Renato con el fusil apuntando al lugar de la lucha. Benjamín y Sofía llegaron a un claro del bosque. Lo que encontraron los dejó paralizados, por eso no pudieron ver a un infectado que estaba enredado en unas ramas. Ellos dos solo podían observar gracias a las luces de unos celulares, a tres hombres armados, una perra enorme sujetando a uno de esos seres, y recostado en el piso a alguien pequeño. De pronto uno de los hombres que llevaba un arma larga les apuntó. Todas las luces de los móviles se dirigieron hacia ellos. Tuvieron que cerrar los ojos, pues por unos momentos quedaron enceguecidos. El infectado, debido a la excitación de ver carne fresca, se pudo soltar de las ramas. Cuando estaba por tomar a Benjamín de una pierna, la perra se le echó en la espalda. En esta ocasión, Renato usó el machete que llevaba a la cintura y de un solo golpe, luego que le silbara a Vichy, lo remató. Un segundo disparo hizo saltar al guardia que dormía en un sillón, pero antes que cogiera su revólver, Matías le pasó la cuerda de guitarra por el cuello y apretó fuertemente y sin piedad. Óscar y Samuel le ayudaron a desarmarlo, pero Matías continuaba estrangulando al hombre. «¡Detente, Matías! ¡Ya lo tenemos controlado!», le gritó Óscar. Matías no hizo caso y siguió hasta dejar sin vida al secuestrador.
Acto seguido lo dejó caer al suelo y miró a sus compañeros. «Este desgraciado violó y mató a mi esposa», dijo el hombre mientras le arrebataba una pistola al guardia muerto. Los dos hombres miraron a Matías sin decir nada. Mientras tanto se escuchaba movimiento al interior del cuarto en donde habían estado encerrados. Un segundo disparo a la distancia puso en alerta a Daniel. Llevó su mano a la empuñadura de su arma, pero antes que la pudiera coger, Victoria le dio un fuerte golpe en la cabeza, solo lo suficiente para aturdirlo, como le había enseñado su hermano cuando le dio clases de defensa personal. Camila y Sara quedaron sorprendidas por la actitud decidida de Victoria. Esta les hizo una señal a ambas para que salieran del cuarto. La mujer tomó a su hija de la mano y junto a Camila, Sara y la pequeña Rocío, se encaminaron a los gallineros. Una vez que todos estaban reunidos en el primer piso de la casa, ahí se pudieron dar cuenta que faltaban Sofía y Benjamín. ¿Alguien sabe dónde están?, preguntó Manuel. En esos momentos Laura pudo ver una hoja de papel que estaba en uno de los muebles pegada. Esta tenía escrita con letra clara y que ella reconoció inmediatamente. «Mamá, vamos junto a Sofía a revisar una granja que está cerca de aquí. Solo miraremos y regresamos pronto. Sofía dice que allí tienen a personas prisioneras, no te preocupes. Volveremos». Capítulo 8. Julia, al ver a los dos jóvenes que estaban siendo apuntados por Renato, pudo distinguir a uno de ellos, se incorporó y gritando su nombre corrió hacia él. «¡Benjamín! ¡Soy Julia!». Luego de unos segundos el joven reaccionó. La niña se le echó en brazos y él la tomó. Roberto se levantó de su cama y salió del cuarto. No halló a Rodrigo en su puesto. Fue deprisa a la habitación de su mano derecha. Cuando abrió la puerta, lo encontró acostado con una de las secuestradas y con una botella de licor casi vacía junto a la cama. Le dio una patada en las costillas para despertarlo. «¿No escuchaste ese disparo? Eres idiota», le gritó Roberto. Su hombre de confianza apenas se pudo parar. Cogió unos pantalones y se los puso y fue detrás de él. Luego que Nahuel volviera a leer el papel que les dejó Benjamín, tomó una decisión. «Eva vendrá conmigo a buscarlos. Tú, Manuel, seguirás intentando de comunicarte por la radio con esa mujer, y los demás aguardarán aquí, pues en esa granja me temo que hay gente peligrosa», terminó de decir Nahuel. Una vez que Benjamín y Sofía le explicaron a Renato cómo habían llegado allí, Julia le contó que ese joven pertenecía al grupo en que ella y sus padres estaban. Cuando se hubo aclarado todo, Renato contó su plan. Marcharían inmediatamente a esa granja. No había tiempo que perder. También le indicó a Sofía que se encargara junto a Vichy de la protección de la pequeña. Acto seguido le hizo entrega de un arma. Le preguntó a la joven si sabía usarla. Esta dijo que sí. Victoria junto a las dos mujeres y las dos niñas caminaron en silencio hacia el lugar en donde estaban los gallineros. Se agacharon tras de una pared, pues sobre un techo había un hombre vigilando con un rifle. Óscar junto a sus dos amigos ya estaban en el gallinero. Solo aguardaban que Camila llegara pronto. No tenían mucho tiempo, pues en algún momento se darían cuenta de la muerte del guardia y que los otros prisioneros habían salido del cuarto. No, se quisieron sumar al grupo de él y se fueron por otro lado. Óscar temía que fueran imprudentes y fueran a tomar revancha con sus captores. Renato y los demás llegaron a la proximidad de la granja. Desde allí solo podían distinguir un par de luces debido a la noche cerrada y a que ya estaban cayendo las primeras gotas de lluvia. «Escuchen bien, esto es lo que haremos. Todos se quedan aquí. Yo con Vichy exploraremos los alrededores. Recuerden que no solo están esos hombres, también están los zombies», terminó diciendo Renato, y se levantó despacio mientras le hacía una señal a la perra. Nahuel junto a Eva caminaban entre los árboles tratando de no hacer tanto ruido. «¿Por dónde fue el disparo?», preguntó Nahuel. «Manuel dijo que lo escuchó hacia ese lugar», respondió su compañera mientras apuntaba con la linterna. Ambos se echaron a caminar. Luego de 10 minutos escucharon un par de ladridos.
Los dos se miraron en forma interrogativa. Roberto, luego de salir enfurecido, se dirigió hacia donde estaba Daniel, cuidando a las mujeres y a los niños. Al llegar al lugar, descubrió al hombre tirado en el suelo y pudo ver que la puerta del cuarto en donde tenían a las prisioneras estaba abierta y no había nadie dentro. ¡Mierda! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están las malditas mujeres?, gritó Roberto, aunque conocía la respuesta luego de mirar a todos lados. Se agachó junto a Daniel y lo sacudió tomándolo de las ropas. Este comenzó a recobrar la conciencia. Se tomó la parte posterior de la cabeza. Tenía un fuerte dolor. ¿Qué ocurrió aquí, imbécil?, le gritó su jefe. Me engañaron, señor. Una de las mujeres me dijo que se sentía mal, que la dejara ir al baño. Ahí fue cuando la otra me golpeó con un palo en la cabeza, dijo el aludido, mientras se levantaba del suelo ayudado por Rodrigo. ¡Rodrigo! Quiero que vayas al cuarto de los hombres. Le avises lo que ocurrió a Gonzalo, le gritó Roberto. Cuando estaba a punto de salir, sonó su transmisor que llevaba en la chaqueta. ¡Rodrigo! Se acercan zombies por la entrada este, dijo el hombre que estaba en el techo. La perra saltó sobre un infectado que trató de agarrar a Renato. Vichy lo sacudió haciendo que se desestabilizara. Inmediatamente el hombre le enterró el machete en la cabeza. «Vamos, amiga, ya metimos demasiada bulla. Ojalá no nos hayan escuchado», le dijo a su compañera y continuaron caminando en forma lenta. Luego de unos metros, hallaron una reja perimetral. Él la revisó y se dio cuenta que estaba estropeada. Ese sería un buen lugar para entrar. Estuvo un par de minutos más examinando la zona y regresó a donde estaban los demás. Cuando Camila estaba abriendo la puerta de los gallineros, se escuchó el grito del guardia que alertaba que venían los zombies. Ella quedó paralizada. Victoria la tuvo que empujar para no ser vistas. Entraron al gallinero y ahí hallaron a Oscar, junto a dos hombres. Antes de que pudieran decir nada, se escucharon un par de disparos y al guardia que repetía lo mismo. Roberto junto a Daniel llegaron rápidamente al patio interior de la granja, miraron al techo y luego a la cerca perimetral. Allí se amontonaban varios zombies. Desde donde estaban no podían calcular el número exacto, pero por la bulla que metían eran muchos más que en el ataque anterior. En ese instante, llegó corriendo Rodrigo con la cara desencajada. «Jefe, los hombres escaparon y mataron al que los vigilaba», le dijo Rodrigo a Roberto. El aludido lo miró en forma extraña, giró su cabeza nuevamente hacia los zombies y sacó su pistola. «Encárgate de esas cosas. Yo voy a buscar a los malditos que quieren fugarse. Seguramente ese profesorcito es el líder», le gritó Roberto a su mano derecha. Sin esperar respuesta, salió corriendo hacia el interior del recinto. Rodrigo y Daniel se miraron, pero el primero le hizo un gesto para coger las armas. Eva y Nahuel pararon en seco al escuchar unos disparos. Se dieron cuenta que venían justamente hacia donde ellos se dirigían. Ambos sacaron el seguro de sus armas y caminaron con más precaución. Renato les estaba contando cuál era el plan. En esos momentos se escucharon varios disparos, también unos gritos de un hombre. «Benjamín, tú y Sofía lleven a Julia hacia esos árboles. Súbanse a ellos. No se bajen hasta que yo se los diga y no hagan nada. Escuchen lo que... ¡Escuchen!», les dijo enérgicamente el policía. Luego les dijo a Francisco y a Javier que lo acompañaran. Vichy también fue con ellos. Cuando Oscar y los demás estaban saliendo por la parte posterior del gallinero, un grito escucharon a sus espaldas. «¡Paren allí, mierda! ¿A dónde creen que van?», les dijo Roberto con el arma apuntándoles. El primero en volverse fue Matías. En ese instante, Roberto hizo un disparo que dio de lleno en el cuerpo del hombre. Renato y los que lo acompañaban ya habían logrado forzar la cerca. De pronto escucharon un disparo. A la vez todos se echaron a correr hacia donde venía. Cuando llegaron, vieron a un hombre tirado en el suelo. También había otras personas allí. Con el rabillo del ojo, Renato logró ver a un individuo que tenía una pistola con el cañón humeante.
El hombre que tenía el arma se comenzó a girar hacia los recién llegados. Automáticamente el policía apuntó y disparó al atacante. Roberto soltó la pistola. El proyectil le destrozó la mano en donde tenía el arma. Por primera vez el temor se apoderó de él. Soportando el dolor se giró y salió huyendo. En su desesperación no se dio cuenta que hacia donde echó a correr habían entrado muchos zombies. El hombre se vio acorralado por muchas manos putrefactas. La sangre comenzó a saltar cuando los dientes de los infectados desgarraron la carne del jefe de los secuestradores. Los gritos del desgraciado se escucharon por todas partes, mientras, tanto en el otro patio, los muertos vivientes hacían de las suyas con Rodrigo, Daniel y algunos prisioneros que no alcanzaron a escapar. Epílogo. Hoy por fin, después de unos meses, ha salido el sol. Mi sobrina Valeria, Julia y la pequeña Rocío están jugando junto a otros niños. Qué genial es la infancia que permite superar algunos traumas rápidamente. Llevamos varios meses en esta zona segura, luego que un grupo de personas nos rescató. Eran lideradas por unas expolicías, podría decir casi colegas. Ellas se contactaron por intermedio de un transmisor que estaba guardado en una casa. Pero voy a comenzar por el principio, o quizás por el final, en el que quedamos. Luego que el líder de los secuestradores fuera atacado por los zombies, me giré y vi a un grupo lamentable. Entre ellos estaba mi hermana y mi sobrina. Un hombre se hallaba arrodillado junto al que recibió un disparo en el pecho. Me agaché y comprobé los signos vitales del herido. No había nada que hacer. La bala lo mató casi de inmediato. Vichy reconoció inmediatamente a la pequeña Valeria, pero no podíamos perder tiempo en abrazos ni en reencuentros. Una enorme cantidad de infectados estaba entrando en la granja. Les dije que teníamos que huir rápidamente, pues no teníamos tiempo mientras apuntaba en dirección de los infectados. Gracias a una mujer y a un hombre que llegaron con pistola en mano, pudimos salir de allí sin daño. Después, cuando estábamos todos a salvo en una casa, me enteré que fueron policías. Mi compañera de viaje, la pequeña Julia, se reencontró con sus padres y amigos. Estuvimos un par de días resguardados en esa casa, aguardando la llegada de las mujeres que se contactaron por radio. Cuando una noche se escuchaban fuertemente los gemidos de los infectados acercándose y pensábamos que estábamos perdidos, pudimos oír otro sonido más. Era el ruido de un motor. Un camión militar se estacionó frente a la puerta de entrada. De él descendieron 3 personas fuertemente armadas, 2 mujeres y un hombre. «Hola, soy Patricia. Nos contactamos por radio. Suban al camión. Marta y Manuel, cubran a nuestros amigos», dijo una mujer de unos 25 años. Ellos nos trajeron a esta zona segura. Al otro lado del río siguen vagando los infectados, pues la pandemia persiste. Hasta hoy no hemos encontrado una cura, aunque Francisco aún busca un antídoto para que acabe esta pesadilla. Ha tomado más muestras de su hijo Javier. También se perdieron muchas vidas, como el amigo de Oscar que se llamaba Matías, y un par de prisioneros que lograron salir junto a nosotros. Murieron aquí por heridas de armas. A este lugar, gracias a Dios, no llegó nadie infectado. Luisa y Jorge fueron padres hace un par de semanas. Un lindo bebé, puedo decir. Menos mal no se parece a su padre. Juan, poco a poco se está recuperando de las secuelas del accidente. Manuel, que es el de mayor edad entre nosotros, está emparejado con la mamá de Benjamín, que a la vez está junto a Sofía. Somos un poco más de 50 sobrevivientes, y Patricia es la mejor líder que pudiéramos tener. Por cierto, aquí encontré buenos amigos. Entre ellos está Hugo, que me contó una historia increíble, que algún día se las contaré. Y encontré una novia, y entre tantas penas me da esperanza, pues pronto seremos padres. En un rato más, tendremos que salir junto a Nahuel, Eva, Patricia y a Hugo para buscar provisiones, ya que se están acabando. Nuestra lucha por sobrevivir sigue. Esperamos algún día despertar de este mal sueño. Fin. Todos estos relatos son originales. Sus autores, Cristian Salinas y Gloria Pérez, les agradecen por escucharlos y les invitan a que estén atentos,
pues muy luego presentarán su primer libro llamado El abrazo de los muertos. Hasta pronto.